continuación, Beatriz con los grupos de ayuda mutua GAM. Bueno, específicamente en los grupos de ayuda mutua que desarrollamos en el Centro de Día Ría de Avilés. Es un centro de día específico para la atención a las personas con Alzheimer y otras demencias. No solo a la atención de las personas con demencia. Todos sabemos, los que estamos aquí, ya lo explicaba mi compañero, que esta patología es una patología del núcleo familiar, afecta a toda la familia, no solo a la persona que sufre la enfermedad. Es paradójico que, aun sabiendo esto, los recursos que se ponen a disposición inmediatamente después de recibir el diagnóstico están exclusivamente destinados a la persona que padece la enfermedad. Y la familia queda a un segundo plano, con ese desconcierto. Debido a esto, en el Centro de Día Ría de Avilés, ya en 2013, se detecta esta necesidad, este vacío, y se ponen en marcha los grupos de ayuda mutua. En las ponencias anteriores hablábamos de los grupos de ayuda para Alcohólicos Anónimos. Son los pioneros, ¿no?, de todo esto. Han ido modificándose a lo largo del tiempo y, en concreto, en los grupos de ayuda mutua que desarrollamos en este centro, pues tienen peculiaridades que iré comentando a lo largo de la ponencia. Desde el 2013 hasta hoy han estado en activo, de continuo, incluso en tiempo de pandemia, que se nos complicaron un poco las cosas y hubo que recurrir a las nuevas tecnologías para poder seguir apoyando a las familias. Yo me hago siempre una pregunta: ¿por qué un GAM y no otro tipo de servicio? Yo soy psicóloga y, como buenos conocedores de nuestras herramientas, podemos decir, bueno, pues una terapia cognitivo-conductual que tiene muchos efectos positivos, comprobados y contrastados científicamente, podrían ser quizás más adecuados, ¿no?, poner ese servicio. Revisando la literatura, si revisamos la literatura de estos últimos 20 años, en referencia a todo lo que hay escrito sobre grupos de ayuda mutua, observamos que no todas las personas se benefician de ese tipo de intervención. Y, sin embargo, si ahondamos un poco más en esos estudios, hemos podido comprobar cómo complementar esa terapia psicológica al uso, o incluso la terapia farmacológica que está tan accesible, por decirlo de alguna manera, veíamos que complementándolo con los grupos de ayuda mutua o incluso participando en grupos de ayuda mutua de manera exclusiva, había una mejora significativa, muy superior a asistir solo a este tipo de intervención. ¿Por qué? Bueno, los grupos de ayuda mutua hacen un impacto, tienen un impacto enorme en la familia, sobre todo en la estructura de roles, en el funcionamiento de la familia. ¿Y por qué esto es importante en esta situación? Bueno, porque cuando un cuidador, una persona cuidadora, se encuentra en ese nuevo mundo de los cuidadores, no sabe muchas veces quién es, porque su rol dentro de la familia está cambiando. Hay esposas, esposos que incluso llevan 60 años compartiendo vida juntos, con un rol específico dentro de la familia, y de repente ya no son lo que eran. Esto causa un sentimiento de pérdida de identidad, tanto dentro de la familia como fuera. Su rol social fuera de la familia también cambia, porque no pueden asistir a los mismos eventos, irte a tomar el café con tus amigas o amigos, o bueno, todo lo que tenemos todas las personas, ¿no?, como vida social. Por eso es importante el tema de los grupos de ayuda mutua. Si nos damos cuenta y vamos un poco más allá, todas las personas cambiamos de rol dentro de la sociedad en grupo. Hablemos de una boda. Pasamos de estar solteros a casados en grupo, cada vez menos, pero lo hacemos en grupo. Cambiar de década en un cumpleaños, sobre todo si hacemos los 40 o los 60, que tienen un impacto mayor, lo solemos hacer en grupo. Y, como no, en el ritual de un entierro, en el que, bueno, pues es muchas veces necesario para poder elaborar ese duelo, necesitamos pasar por ese ritual y acompañados. Bueno, por lo tanto, un grupo se convierte en una experiencia humana guiada,
en este caso, en los grupos de ayuda mutua para familiares de personas con Alzheimer o otras demencias, es un grupo en el que pueden construir una nueva identidad y un sentido de pertenencia. Hablan el mismo idioma. Muchas veces dicen esto en los grupos, ¿no? Aquí parece que se me entiende cuando hablo. Esa ayuda es a través de la experiencia. Yo cuento mi experiencia, recibo mi experiencia y es una ayuda. Es una ayuda mutua. Doy y recibo. Es una ayuda mutua compartida. Para poder poner en marcha los grupos de ayuda mutua en nuestros centros, hay que tener muy en cuenta el perfil de la persona. Es cuidadora, pero no es lo mismo una persona que cuida en un entorno rural que en un entorno urbano, ¿vale? Salvando estas diferencias, la generalidad es que el objetivo del grupo tiene que ser compartir experiencias y que se conviertan en un aprendizaje, que capaciten a la persona. Dar y recibir apoyo, sobre todo, y es uno de nuestros objetivos fundamentales, crear una red de apoyo social, más allá del grupo, que fuera del grupo esa red social se mantenga, ¿vale? Esto no se puede conseguir o no se suele conseguir si no se conservan los principios básicos sobre los que se sustentan los grupos, que es que todos los miembros del grupo están en igualdad de condiciones. Da igual quién haya venido antes, quién haya venido después, si uno es médico, si uno sabe o si el otro solo escucha. La horizontalidad es básica. Que cada miembro participe de forma voluntaria parece una evidencia, pero bueno, es necesario nombrarlo. Y el respeto entre ellos. Si no existe respeto a la opinión, sin juzgar, sin aconsejar en muchas ocasiones, es más complicado que los grupos se consigan esos objetivos. Lo de ser voluntario e iniciar y terminar el grupo cuando uno vea conveniente facilita que se inicien. Pero yo ahí me gustaría resaltar sobre todo la motivación por la que se inicia el grupo, pero muy importante la motivación para continuar en el grupo, para evitar esos abandonos, porque inician muchos, pero se van, ¿verdad? Entonces, trabajar esa motivación dentro del grupo es importante. Yo destacaría, por experiencia personal, que hacerles entender, hacerles ver que no solo asisten al grupo para su propia ayuda, para encontrar ayuda para ellos mismos, sino lo que pueden aportar a los demás. Sobre todo, cuanto más tiempo lleven, más ayuda van a poder aportar, ¿no? Cuando adquieren este sentido de responsabilidad dentro del grupo, ese compromiso y la cohesión dentro del grupo se hace más fuerte. Me gustaría hablar, como dicen, ¿no? Vengo aquí a hablar de mi libro, decir cómo hacemos nosotros los grupos. Yo os dejo ahí los ingredientes para esta receta, ¿vale? Pero en cada centro, en cada espacio, en cada entorno, hay que adaptarlo, ¿vale? A la situación de cada lugar. Recursos y, como decía antes, perfil. Simplemente decir que las normas básicas incluyen pues, esa descripción de en qué consiste. A veces se da por escrito, yo no lo hago así, yo lo recuerdo de vez en cuando a lo largo de las sesiones, sobre todo en determinadas ocasiones que así lo requiera y sobre todo cuando inicia un nuevo miembro, que hay que respetar a los demás, que es confidencial y que tenemos que ayudar al nuevo, sobre todo, a que, bueno, pues que se sienta parte lo antes posible. Los aspectos formales, como tamaño, duración, frecuencia, por ejemplo, en nuestro caso, algo que yo creo que funciona muy bien y después de 15 años coordinando grupos de ayuda mutua, esta metodología está funcionando bastante bien. Los días de los grupos siempre son los mismos. En nuestro caso son los viernes. Ahora mismo debería de estar en uno de ellos. Siempre son los mismos, viernes, mismas horas y se planifica al principio del año. Así todos pueden contar con qué día tienen el grupo, a qué hora y se pueden planificar. No hay esa excusa de ahora no me viene bien, quizás la semana que viene, ¿verdad? Que veo muchas cabezas así. Bien, funciona. De esta manera funciona. Tienen menos excusas y ellos se ponen menos excusas. La apertura está abierto a entrar y salir cuando uno quiera. Hay unos horarios y yo aconsejo que no sea más allá de 2 horas, pero tampoco menos de hora y media, porque
hasta que no pasa una media hora, aquello no se anima y no fluye la información como debiera. La frecuencia, en nuestro caso, cambia, dependiendo del perfil. Ahora os explico por qué. Os explico por la segmentación. En nuestro caso, hemos visto a lo largo del tiempo que no se vive de igual manera el cuidado. Una misma situación de cuidado, en una misma casa, una misma persona con la enfermedad, no la vive igual el hijo, la hija, el esposo o, en su caso, la esposa. Es misma situación y es diferente. En este mundo en el que vivimos ahora, rodeados del concepto sostenibilidad, no voy a ir en contra de él, sino que estamos viviendo una realidad actual y las personas, el perfil que tenemos actualmente, tienen unas necesidades concretas. Y vemos y actuamos y somos diferentes dentro de la familia, tenemos roles diferentes en función del parentesco y del género. En nuestro centro los grupos están divididos así. Hay grupos de hijas, de hijos, de esposas y de esposos, por separado. Yo también me llevé un shock la primera vez que recibí la información de que se iba a hacer así, pero bueno, Esther Fernández, que fue la persona que sacó esto adelante, la idea, que es la directora del centro en el que trabajo, pues sus años de experiencia le dieron ese grado, ¿no?, para observarlo de esa manera. La participación en los grupos, en nuestros grupos, está abierta a la comunidad. Pueden participar todas las personas que cumplan, que sean un cuidador familiar de un enfermo, de una persona con la enfermedad de Alzheimer u otra demencia. No tienen por qué ser usuarios de nuestro centro de día, para quizás facilitar al resto de personas que no usan un servicio acceder a él. Nosotros, la acogida la primera vez que va a participar una persona en el grupo de ayuda mutua, ya la solicitamos o damos la información en esa primera visita que la familia, junto con la persona que tiene la enfermedad, llega a nuestro centro. En una valoración multidisciplinar se propone que existe y que pueden participar, que pueden, probar. Yo siempre digo, prueben y si les gusta, pues continúan. Si no, pues encantados. Ahí también se puede detectar si hay personas que necesitan un poquito más. Hay familias que vienen con un sufrimiento muy alto y para eso tenemos un grupo de acogida. Ese grupo de acogida está formado por miembros de grupos de ayuda mutua que tienen pues esa facilidad de comunicación, de empatía y de motivación. Esa reunión se prepara con la familia sin que haya ningún profesional delante. Se facilita la hora, la coordinación entre ellos y el espacio y se les deja. Y ahí pues disuelven dudas de lo que crean conveniente. Eso también engancha un poquito a que puedan participar en el grupo de ayuda. Y el día 1, pues como os podéis imaginar, la presentación y darle la opción de que pueda compartir en ese primer día o no. Porque el primer día, como para todos, pues es un poco complicado. No suele ser porque tienen mucha necesidad de contar, ¿no? Para el seguimiento de las sesiones, pues tenemos registros de elaboración propia, control de asistencia, observaciones de la sesión, subjetivas, evidentemente, y el tema principal que salió, ¿no? Aunque se hable de muchas cosas, ¿cuál es el tema principal del que se ha tratado? Al final de año, pues junto con las escalas de sobrecarga de Zarid, que es de lo poco que tenemos actualmente para valorar esto, pues nos salen datos, ¿vale?, que podemos utilizar para mejorar, siempre para mejorar. La estructura de las sesiones pues tiene un inicio, un grosso y una despedida. Simplemente destacar, para no enrollarme mucho, si tenéis alguna duda, me preguntáis o me cogéis luego en el café y encantada compartir todo esto con vosotros. Simplemente, por el hecho de que los grupos sean coordinados por un profesional, yo siempre llego tarde. Siempre dejo esos 4 o 5 minutos, para que el grupo vaya cogiendo un poco de sentido, ¿no? Cuando yo entro, normalmente en el grupo, ya hay una conversación iniciada y yo soy uno más del grupo, ¿vale? Yo llevo mis objetivos, mis temas, que puedo ir metiendo o no, en función de cómo el grupo
se maneje, porque el grupo tiene vida propia. Y esta es una pregunta que yo me hago mucho porque me hacen mucho. Un grupo de ayuda mutua no incluye un profesional. En su definición como tal, no incluye un profesional. Incluye un cuidador o otra persona que esté pasando por lo mismo. Es verdad que los grupos han ido evolucionando a lo que ahora le llaman grupos de ayuda mutua, que ahí sí, de apoyo mutuo, que ahí sí cabe la figura de un profesional. Yo me gustaría decir que se necesita un profesional y un psicólogo, ya que yo soy psicólogo, bueno, pues para poder sacar datos, para que pueda haber más investigaciones. Yo me encontré ante una investigación junto con la Universidad de Estancia de Madrid, de grupos de ayuda mutua específicos para familiares, y la información es muy escasa, porque claro, no hay un profesional dentro que recoja información, que bueno, ponga todos estos proyectos piloto, ¿no? A mí solo se me ocurre aunar a ese gusto mío de, bueno, pues se podría tener un profesional con esa imagen. Bueno, esa imagen, pues soy yo paseando con uno de los usuarios en nuestro centro de día, en el jardín, porque yo me considero cuidadora, además de las personas de las que hablan, los que participan en el grupo. Juego con ventaja porque conozco a las dos partes y me parece tremendamente difícil poder estar con ellos, acompañarles sin conocer a las personas de las que hablan, incluso sin haberme enfrentado a muchas de las situaciones que esa propia persona nos ponen, ¿verdad? Que nos ponen en aprieto en algunas ocasiones, ¿no? No sé, si alguien luego tiene una respuesta a esta pregunta, pues me gustaría saberla. Y para acabar, simplemente unos datos. En el año 2022 tuvimos 40 participantes en los grupos de ayuda mutua. He de aclarar que nuestro centro de día tiene 28 usuarios. En el año presente, que no hemos terminado, 52 personas, con una media de 17 al mes. Evidentemente no participan todos siempre. Los temas más tratados son la soledad, en la que se ven no solo soledad por el hecho de no poder hacer vida social, sino la soledad de estar acompañados de su persona y no poder interactuar. Muchas veces, ¿no? Es que le hablo y es como tenerlo ahí o tenerla ahí, pero no está. El ocio, la falta de esa actividad social que hacían hasta entonces, esa pérdida constante de la persona. Cada día perdemos un poquito más de la persona. Y eso que yo llamo logística es todo lo que tiene que ver con los desplazamientos al médico, por la casa, al centro de día, los papeleos legales, de que si no puedo firmar por él, de que si, bueno, todo esto que conocemos, y los conflictos que surgen en la familia. Hemos tenido 3 abandonos en 2022 y 2 abandonos 3 en 2022 y 2 en 2023. Todos ellos fueron por el fallecimiento de la persona o porque habían cambiado de servicio, de centro de día a residencia. Aún así, desde que se han iniciado ahí en 2007, 7 personas continúan con nosotros a pesar de que hayan fallecido. Son un apoyo enorme, porque ellos han pasado por todo el proceso, hasta el último. Y le dan un giro al grupo. Y por último, los beneficios que podemos también contrastar son beneficios que yo saco aquí de manera subjetiva, porque yo no tengo datos objetivos, no hay un estudio que me diga que esto es así, pero lo que ellos verbalizan, lo que los familiares verbalizan y lo que nosotros podemos interpretar de lo que ocurre es que se crea una red social, se quedan a tomar el café, se apuntan juntas al gimnasio o al spa, cosas así, ¿no? Ellos verbalizan, ¿no?, que reciben un aprendizaje, que se sienten más descargados, aunque he de decir que en la escala que pasamos Zarit no vemos esa variación de manera significativa. Y que se sienten parte de un grupo, que parece que bueno, pues son cuidadores. Ahora hago cosas con cuidadores y a los horarios que lo hacen los cuidadores. Si no puedo ir a cenar, pues quedo a comer, porque mi familiar está en el centro de día. Sienten un poco más que son, bueno, otra persona, pero que son con esa nueva identidad. Todo eso está muy bien, lo que yo he dicho, pero
a mí me gustaría aprovechar este momento, este gran espacio dedicado al Alzheimer y a las familias, para dejar hablar a las familias. En el centro de día hemos hecho con mucho cariño un pequeño vídeo, con mucho cariño sobre todo por mi compañero Ramón Alcántara, que echa muchas horas echándonos una gran mano con todas estas cosas, y con las personas que quisieron colaborar. Ellos os van a trasladar a través de un vídeo que os voy a mostrar qué es para ellos realmente el grupo de ayuda mutua. Y si este caballero que hay aquí me pone... Lo que yo siento, el enfado que siento, lo que no soy capaz de gestionar, lo estoy libremente. Esto me ayuda muchísimo. Que si yo no estuviera aquí, funcionaría de la misma manera. Entonces, para que lloremos y saques el tema, Ya, sí. a ver, porque también nos conoces al familiar, entonces... Venir aquí al grupo, ¿a ti qué te aporta? Hombre, me aporta... Mi hermana decía, no, tú vas a ir otra vez, aunque no esté conmigo hoy. A mí, oye, me aporta venir, hablamos, veo a la gente nueva que ha venido y, oye, es una experiencia que yo puedo darte, decir, oye, pues mira, esto era así, así. Yo era muy reacia, ya lo sabéis, que yo era muy reacia, lo mismo a traerlo a él que a venir yo. Yo decía que por aquí yo no pasaba. Sin embargo, una vez que empecé, cuando yo venía, yo lo echaba de menos, porque yo al estar con todas las demás y cada una con sus historias, que todas las tenemos, pues a mí me venía bien. Yo mucha tranquilidad, saber que tengo personas que están detrás de mí, que puedo echar mano de ellas en cualquier momento, para mí eso es una tranquilidad muy grande. ¿Qué opináis del tema de que, por ejemplo, aquí se hagan los grupos diferenciados? Grupo de esposas, que es este, luego otro viernes que es grupo de esposos, y luego tenemos grupos de hijas y grupos de hijos. Todo separado, ¿eh? Todos separados, ¿vale? Aquí se hace de esa manera, ¿no? Es algo... Yo creo que cada uno lo vemos De distinta manera. de distintas de esposos, te alivia, ¿no? Te sientes aliviado, ¿no? Como que hablamos el mismo idioma o algo así. Sí, ¿no? sí, Sería porque como... aunque no sea todo igual, cada uno sí que hay cosas en común, puntos que, o sea, se sufre lo mismo. Me parece bien el grupo de hijas, porque yo me siento muy cómoda y bueno, son cosas parecidas seguramente las que tenemos. A mí personalmente no me gustaría que estuviera aquí mi madre, porque yo siento las cosas de una manera y puedo expresarlas y a ella o le pueden doler, o entonces yo aquí me siento más cómoda porque hablo y digo cosas y sé que se puede estar de acuerdo o no, pero en ningún momento se me va... Pero a mi madre puede haber cosas que le duelan porque yo lo veía en el día a día. El padre, si habita en casa con la mujer, tiene más conocimientos de lo que le está pasando a la mujer que la hija, por muy unida que esté, si vive fuera. ¿Me entiendes? Entonces, claro, tú a mí si me exprimes, seguro que me vas a sacar más que a mi hija que viene detrás. Mi hija va todas las semanas, sí, pero luego el día a día, ¿entiendes? Cuando me dicen, bueno, papá, pero no es para tanto, porque tal, ¿no? Hoy el fin de semana, yo me quedo, a partir del viernes, me quedo con ella la tarde del viernes, me quedo con ella todo el sábado entero, me quedo con ella todo el domingo entero y muchas veces no salimos a ningún. Y no es cuidar de una persona mala. No es eso. Es cuidar de una persona con una enfermedad realmente complicada. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and
and the sweet silver song of love. Bueno, hasta otra vez. Bueno, pues ya, como siempre, os avisamos. Sí, vale, muy bien. Ya antes. Nos vemos. Le hemos dado voz a todas esas personas, hay muchas más de las que salen ahí y muchas más de las que van a venir. Espacios como estos nos permiten dar voz a los profesionales, a las asociaciones y a todas estas familias. Espero que pronto entre todos podamos ofrecerles ese apoyo que merecen y que la situación de cuidado no se sufra, sino que se viva y sea parte de su forma nueva de vivir. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Beatriz. Abrimos turno de preguntas. ¿Pueden levantar la mano las personas que quieran preguntar? Sí, aquí también. Hola, gracias por las ponencias. Quería dirigirme a Beatriz. Por un lado, bueno, dos cuestiones. Me ha sorprendido la segregación, o sea, los diferentes grupos de apoyo, ¿no?, dirigidos, entiendo un poco lo que explicabas, ¿no?, las diferentes inquietudes o formas de vivirlo, pero también me da la sensación de que se pierde un poco también la comprensión, ¿no?, desde todas las perspectivas, ¿no?, que es muy enriquecedor también, ¿no?, el entender, ¿no?, cómo lo vive el esposo, cómo lo vive la hija, o bueno, tener una visión más global de lo que sufre un cuidador, ¿no?, en todas sus, dependiendo de la figura familiar que seas. Y también comentarte, ¿habéis probado realizar grupos de apoyo con las personas afectadas? Gracias. ¿Ahora se me oye? Sí. Muchísimas gracias por la pregunta y por la apreciación. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, hay ocasiones en las que tienen ese breve encuentro, ¿vale? Sobre todo el día que están los grupos de hijos y de hijas desde el mismo día, a diferentes horas, y entonces, antes de que se vaya un grupo, entra el otro. Y ahí tienen un ratito en el que comparten, ¿vale? Yo me ocupo también de que ellos conozcan la otra parte, ¿no? Durante los grupos sí que hay muchas veces en las que yo saco, por ejemplo, en el caso de los hijos, sobre todo de los esposos y de las esposas, de la incomprensión por parte de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, son temas que se sacan, que se comentan, y cuando, bueno, se ve que hay mucho problema con eso, pues hacemos ahí ese intercambio, ¿vale? El resto de grupos que yo llevo son mixtos, todos, ¿vale? Sé de lo que me hablas, cómo se enriquecen y cómo pueden ver, pues fíjate, no lo había visto de esa manera. ¿Sabes lo que pasa en esos grupos? Que la continuidad es menor, porque hay tanta diferencia entre el número de mujeres que asiste al de hombres, que los hombres les cuesta mucho continuar. Yo es lo que he visto en mi experiencia, ¿eh? No digo que sea así en todos los casos. Y en estos tenemos la cosa de que hay más hombres en el grupo de hijos que en el de hijas o en el de esposos muchas veces, porque sean de esa manera, como que se entienden mucho mejor, porque cuando son mixtos siempre se dan más consejos, siempre se juzga más. Y algo que hace funcionar al grupo de verdad es no sentirse juzgado y que nadie te tenga que decir, es que no es así, ¿vale? Es mi opinión personal. Y la segunda cuestión que me comentabas, ahora mismo no, sí. Perdona, sí, que me emociono yo hablando de esto, y no lo hemos hecho porque los grupos, las personas que tenemos en nuestro centro son grandes afectados,
¿vale? Sí que se trabaja dentro del centro de día, las terapias incluyen ese fortalecimiento de la autoestima, porque siempre se trabaja desde actividades significativas, como trabajamos todos, ¿verdad? Entonces siempre se intenta trabajar pues, su estado anímico dentro de pues, su grupo de referencia, que en ese caso son los iguales a ellos, ¿no? Pero en nuestro caso, en el momento actual, no sería posible, porque quitando una persona o dos, no podrían seguir la dinámica del grupo, ¿vale? Hola, bueno, muchísimas gracias por las dos ponencias, a mí me han gustado mucho. Creo que, bueno, respecto a los grupos de apoyo, yo que trabajo con gente fuera de España, vienen de otros países y tal, muchos de estos cuidadores, ellos dicen que hacen falta estos grupos de apoyo y que sería algo que habría que hacer independientemente del país, porque de verdad lo necesitan, así que muchísimas gracias por vuestro trabajo. Y luego una cosa que quería preguntar, porque creo que habéis comentado los dos, que el acceso a grupos de apoyo, a grupos de ayuda mutua, a veces no es tan fácil y hay mucha gente que no se beneficia de estos grupos. ¿De qué depende el acceso a estos grupos? ¿Es porque no lo conocen o es porque no están adaptados, por ejemplo, culturalmente o desde otros puntos de vista? No sé cuál es vuestra opinión al respecto. A ver, un poquito el tema de grupos de apoyo, en nuestro caso, por ejemplo, sí que da pie a conocer, por ejemplo, en nuestro caso, la asociación y poder internamente pues, ofrecer, ¿no?, ese servicio, porque sí que es verdad, como también ha dicho Beatriz, inicialmente siempre hay una resistencia a poder formar parte de ese grupo de apoyo, ¿no? De ahí a que las personas no sean muchas, sino sean más bien pocas, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez lo ofreces y una vez ves que ese grupo va cogiendo significado, las personas no dejan de tener más predisposición, ¿no? ¿Qué influye? ¿Hace falta que vayas a una asociación o no? También influye mucho la sensibilización y la concienciación que tú puedas hacer, en este caso, por ejemplo, en tu municipio, ¿no? Para que también te puedan llegar a derivar esa necesidad, tanto para el familiar como en este caso para la persona, ¿no? Porque como bien se preguntaba, ya no solamente un grupo de apoyo se necesita para los familiares, sino que también se necesitan, ¿no?, para esas personas que en ese momento inicial, sobre todo de enfermedad, bueno, no saben a lo que se llegan a exponer, pero a la misma vez ven qué futuro les espera, ¿no? Y un poquito sería eso. Nosotros, en nuestro caso, el acceso es abierto a la comunidad porque vimos precisamente eso, ¿no?, que había personas a las que no llegaban porque solo pueden acceder, pues en este caso además es un centro público que acceden a través de la ley de dependencia y que, bueno, pues no tendrían acceso a otras personas, ¿no? Y nos estamos encontrando que al abrirlo a la comunidad, los servicios sociales son conocedores de esto y pueden ofrecer este servicio. Cuando solicitan la ley de dependencia, si ven, bueno, conocen a la persona, a la familia, la problemática y ven que puede ser candidato a un centro de día, pues se ponen en contacto. Incluso nosotros, los profesionales que trabajamos también en otros lugares, ofrecer, mira, en este lugar hay esto, si cumple los requisitos que se piden, que no son nada más que poder beneficiarse de ellos por su perfil, pues tienen acceso a ellos. Beatriz, te quería preguntar si en los grupos has tenido gente más joven, o sea, algún hijo o hija más joven o algún nieto incluso, porque es que hay, bueno, yo personalmente, ¿no? No te voy a hablar de ningún otro caso. Yo he tenido que cuidar a mi madre y mis hijas pues han sufrido mucho también y en ese momento sí que hubiesen necesitado un grupo de apoyo, que a mí sí que me vino bien. Y quería saber si has tenido algún caso, cómo han reaccionado. Sí, mira, actualmente se podía ver, yo creo que se reconocía una persona un poquito más joven que el resto en los grupos de hijas. Y como uno de los compromisos del grupo es incluir a todas las personas, pues es intentar facilitárselo. Pero sí que es cierto que eso lo complica,
la diferencia de edad, porque ahí también habría que segmentar de otra manera, ¿no? Que igual que segmentamos por género y parentesco, la edad es importante. De hecho, cuando yo inicié los grupos de ayuda mutua en este centro, había un grupo muy consolidado antes de la pandemia y compartían muchos intereses, tenían la misma edad, se iban a comer juntas. Bueno, ese grupo se fue decayendo porque hubo fallecimientos, porque las personas además tenían una edad, pues 80 y algo, ¿no? Las esposas. Cuando hubo ese tránsito entre esas personas de esa edad y el inicio de otras personas más jóvenes, no demasiado al respecto, ¿no? 60 y 70 y... Ahí el grupo casi se deshace, casi pasamos un apuro, en el sentido de que, bueno, pues venían 2, 3 personas. Se intentó y se decidió continuar con el grupo a pesar de ese número para que eso se fuera equiparando. Al final es adaptarse a los nuevos cambios. No se me ha dado la situación en la que la persona más joven no se sienta bien en el grupo, ¿vale? Porque al final soy hija y estoy viviendo lo mismo. Y cada vez, como el perfil está cambiando y bueno, pues las mujeres pues trabajamos y estamos con otra situación de cuidados dentro de la casa, de los niños, es todo bastante más compartido, pues se va a asemejar bastante a eso. Entonces no me he encontrado con una hija con una edad muy superior o con un perfil muy diferente de creencias y valores respecto a las personas más jóvenes. Pero me parece una idea estupenda de poder tener esa parte, porque cada vez hay personas con diagnóstico más jóvenes. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, gracias por las ponencias, me han encantado. Y mi pregunta era para Beatriz, también en relación a la separación de los grupos de apoyo, que me parece un concepto súper interesante. Pero mi pregunta era sobre todo, yo por ejemplo trabajo en centros de día que son pequeñitos, entonces la cantidad de gente que asiste a los grupos de ayuda... Perdona, no te oigo muy bien, no sé perdón. si... Sí, gracias. Que yo, por ejemplo, trabajo en un centro de día que es pequeñito, en unos centros de día pequeñitos, entonces la cantidad de gente que asiste a estos grupos de ayuda es reducida. Entonces, no sé si podríamos llegar a hacer la separación de grupos aplicando los 2 criterios de parentesco y género. Entonces, era para preguntarte, si tuviera que prevalecer uno de los 2 criterios, ¿cuál pensarías que fuera más interesante para que prevaleciera? ¿Criterios diferentes para segmentar? Si tuviera que prevalecer el parentesco o el género para que nosotros pudiéramos llevar a cabo esa separación de grupos, ¿cuál dirías que sería más interesante? Pues depende del perfil en el que estuviéramos, depende de las personas que participaran. Es que es demasiado meterse en una harina importante, ¿no? La pregunta que me haces, no sabría decirte, tendría que pensarlo. Y sobre todo conocer a las personas que estuvieran dentro de esos grupos, qué perfil o qué necesidades, qué demandas. Quizás el criterio sería preguntarles, ¿no? O qué necesitarían en ese momento. Sí, básicamente sería, si fueran grupos tan reducidos entonces, adaptarlo individualmente a las personas del propio grupo, más que aplicar esos criterios. Para hacer la segmentación, sí, pero si tienes un número reducido de personas, hazlo mixto. No, quizás puedes hacer pruebas de, en algún momento, fijar la fecha pues un poquito antes para hijos, por ejemplo. Te hablo de 15 minutos antes, ¿no? Para que esa cohesión entre ellos se haga más fuerte y que puedan beneficiarse de lo que se benefician los grupos separados por género y parentesco. Pero claro, tendría que ser observar un poco la dinámica de ese grupo y en qué podríamos... ¿Por qué podríamos separarlos, ¿no? Para que se beneficiaran más? Genial, muchas gracias. Nada. Ahí hay una chica. Ahí. Hola, buenos días. Mi nombre es María del Mar, soy psicóloga de AFA Tenerife y bueno, me ha encantado la ponencia de ambos, les felicito. Con respecto a lo que comentaba Daniel al principio, que bueno, nos expuso pues la trayectoria de su experiencia en el asesoramiento familiar y demás, comentarte que nosotros nos vimos un poco en la misma situación que tú comentabas, la atención, cuando llegaba la gente, y bueno, la pregunta que nos planteabas en un último momento de qué se hacía con esta gente cuando llegara y demás,
Nosotros el año pasado nos aventuramos a hacer un proyecto muy ilusionante y fue el desarrollo de una guía para familiares, para un poco desarrollar pues todo ese asesoramiento que a lo mejor en un primer momento no le llegábamos a transmitir a las familias desde un primer momento. Y bueno, hemos venido a presentarlo aquí en este congreso y si te parece después hablamos acerca del mismo y nos comentas tu opinión acerca de él. Vale, y la otra pregunta es para Beatriz. Te felicito también por tu ponencia. Nos hemos sentido muy reflejadas los que trabajamos con grupos de familiares, porque efectivamente todo lo que has comentado es con lo que nos encontramos en el día a día, ¿no? Nosotros llevamos muchos años haciendo la diferenciación, grupos de apoyo de hijos e hijas, esposos, esposas, y la verdad que nuestra experiencia es muy positiva, muy positiva. Afortunadamente es porque, bueno, afortunadamente para las familias, desgraciadamente para nosotros tenemos mucha cantidad de gente que atender y lo podemos hacer, y es muy fructífero de cara a que si en un mismo momento asiste el esposo por un lado y a lo mejor el hijo por otro en el mismo momento, el trabajo hacia la persona con demencia se acentúa mucho más y es mucho más enriquecedor. La pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Nosotros en un inicio, cuando proyectamos lo que eran los grupos de apoyo a los familiares, decidimos llamarlo grupos de apoyo terapéuticos y no grupos de ayuda mutua, por lo que tú comentabas, por el concepto de ayuda mutua que decía que tenía que haber un profesional siempre en ese grupo. Nosotros, bueno, pensamos, hacemos grupos de apoyo terapéutico y les planteamos a ellos que si de cara a un futuro, cuando termine el grupo, quieren seguir llevando a cabo esas reuniones y esos seguimientos, pues que lo sigan haciendo ellos y que cuenten con un profesional como somos nosotros en algún momento. Tenemos constancia de que eso se hace, se sigue haciendo y nos siguen llamando para hacer esas sesiones de seguimiento a las que nosotros vamos de forma muy positiva y muy gustosa para nosotros. La pregunta es, ¿ustedes han encontrado en algún momento, desarrollando esos grupos de ayuda mutua, que algún familiar o algún cuidador sintiese alguna dependencia, si ustedes por hacerlos tan largo en el tiempo? Muchas gracias por tu pregunta y todo lo que nos has comentado, que luego iremos a ver esa presentación, sin duda, ¿verdad? ¿Dependencia? Pues no lo sé si tienen dependencia, pero están donde lo necesitan. Crean nuevos grupos, crean nuevas amistades, amistades que muchas veces ellos comentan, ¿no? Que los amigos de toda la vida parece que desaparecen cuando de repente son cuidadores y nunca tienen tiempo para visitarnos, porque o bien les da pena, o bien no saben qué hacer, o bueno, todas esas excusas que nos ponen, ¿no? Cuando tenemos que cuidar de una persona en casa. Entonces, no me he visto en la situación de que nadie dependa de nadie, sino que unos se ayudan a otros y se buscan mutuamente. Una dependencia, vista como tal, yo creo que causa malestar, ¿no? Pues antes teníamos las ponencias de Alcohólicos Anónimos, tienen un malestar por esa dependencia y les está causando algo grave a su vida, ¿no? Es un trastorno, y un trastorno es eso, que te altera tu vida y no puedes vivirla con normalidad. Que yo tenga un grupo o unas personas de referencia a las que acudir para sentirme mejor y para vivir mi vida, me imagino que no se puede volver dependencia, pero es una opinión muy personal, muy personal, y que no puedo contestarte más allá de esto. Vale, no, genial, me la has contestado, porque muchas gracias. Es un miedo que nosotros habíamos tenido siempre. Gracias. Hola, buenos días. Soy Ana Bella Martínez, psicóloga y neuropsicóloga de AFA Rioja. Sí, me han encantado vuestras ponencias, tanto la tuya, Daniel, como la de Beatriz, y quería compartir con vosotros la realización, la actuación que nosotros hacemos en AFA Rioja. Yo tengo 7 grupos de apoyo
llevo teniendo grupos de apoyo, llevo dirigiéndolos desde 2006 y la realidad es que la selección que nosotros hacemos es completamente distinta. Es muy enriquecedora que haya personas que tengan un grado de parentesco distinto con los enfermos. Así en los grupos intentamos que sean lo más heterogéneos posible, que haya maridos, que haya esposas, que haya hijos, hijas, en algún caso cuidadores, porque se comparte de diferente manera y no solo eso, sino que ven la postura, se pueden poner en los zapatos de las otras personas de su familia. Cada familiar de un enfermo ve la enfermedad y la situación de su familiar de forma distinta. Entonces, no es lo mismo hablar de hija a madre que de hija a otra madre de otra persona enferma. Y eso facilita la comprensión en todos los sentidos, en todas las personas que forman el grupo. También tenemos un grupo de usuarios. Nosotros nos dedicamos a talleres de estimulación cognitiva. La verdad es que el grupo de usuarios, como son deterioros cognitivos leves, llevamos realizándolo 4 o 5 años. Solamente teniendo en cuenta que con la pandemia tuvimos muchísimas dificultades para los grupos de apoyo. Funciona muy bien. Ellos expresan lo que sienten y sienten la comprensión de los demás. Se ven que no son ellos solos los que tienen el problema, que hay muchas otras personas en su misma situación. Y eso ayuda mucho a normalizar la enfermedad, a que piensen que es normal tener una enfermedad de Alzheimer, como tener un cáncer, como tener diabetes o colesterol. Tenemos que intentar normalizarlos. Y en nuestros grupos de apoyo siempre hay un profesional, siempre estoy yo. Pero ellos realizan y tienen sus reuniones fuera de los grupos y quedan para tomar café o en verano o a comer o a salir y se establecen unas relaciones de apoyo estupendas, de verdad. Quería compartirlo con vosotros porque lo cierto es que son grupos de mucho éxito que se pueden mantener en el tiempo. Hay grupos que tienen diferentes fases, no sé. Hay algunos que están en la luna de miel y están encantados de haberse conocido y llevan 3 años juntos. Y hay otros que les cuesta mucho iniciar y hay otros que pasan esta etapa de luna de miel y que, bueno, el familiar va falleciendo o surgen problemas familiares o, bueno, se van disgregando, pero se añaden otras personas y eso también es enriquecedor. Bueno, quería compartir esto con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Simplemente una anotación, nosotros ese trabajo de ver a los otros perfiles, ¿no?, a las otras personas de la familia, lo trabajamos también en los grupos psicoeducativos que tenemos dentro del centro. Hacemos esos grupos psicoeducativos y luego tenemos el grupo de recepción que comenté en un momento. Ese grupo de recepción es mixto, que se reúne cada cierto tiempo, no participan todos, pero sí la gran mayoría, ¿vale? Hay una selección de cada grupo y ahí sí que hay ese intercambio y ese enriquecimiento del que hablamos, ¿no? De que sea cada uno, pues eso, con su propio rol. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería daros las gracias a los dos, tanto a Daniel como a Beatriz, por la ponencia, que ha sido bastante enriquecedora. Y entonces, en primer lugar, a Daniel, efectivamente debemos realzar el trabajo que hacen las asociaciones, porque, por desgracia, cuando llega la ley de dependencia, ha pasado un transcurso largo de tiempo y mientras las familias están perdidas. Y por otro lado, pues pasamos a Beatriz, a los grupos de ayuda, que ya llegan cuando, como ha dicho ella, las prestaciones han llegado para el usuario, que ya han pasado un calvario, algunas veces 2 o 3 años, y eso es muy duro, y llegan. Entonces, en cuanto a los grupos, yo he tenido la suerte de participar como familiar y como usuario, son muy enriquecedoras, pero yo le pondría de alguna manera, en vez de ser solamente entre personas con la profesional,
también sería conveniente, como lo hacemos en otros sitios, después pues con la profesional individualmente también, porque hay cosas que en grupo no nos atrevemos a decir, porque son cosas muy personales y eso ayuda mucho. Y lo del mantenimiento de los grupos es importante porque, igual que en el ejemplo de los colegios, nos metemos en la asociación de padres mientras tenemos a nuestros hijos y luego lo dejamos. Pero si mantenemos, aunque no tengamos el familiar, como conozco y que trabajamos con ellos, personas que ya no tienen familiar, si sigue, eso es más enriquecedor porque transmite una seguridad al grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, yo comentarte una pequeña, bueno, como bien decías, ¿no? El tema del tiempo, ¿no? Que pasa hasta que realmente te llega la solicitud o la valoración o la resolución, ¿no? De la ley de dependencia. Como bien habíamos comentado antes, la idea, ¿no? El estancamiento para mí un poquito a nivel social, no es que hasta que no llega ese momento no sabes qué hacer, ¿no? No sabes qué hacer y realmente tú como familiar no sabes qué hacer, la persona sigue avanzando ese deterioro, cada día es más cambiante, cada día hay más dependencia y la dependencia cada día tarda más en llegar porque cada día hay más solicitud de dependencia, con lo cual hay más demanda, con lo cual hay más tiempo de espera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues realmente lo que podemos hacer es no dejar de pensar, como bien pensamos todos los que estamos en este congreso, que ese trabajo continuo, esos centros especializados, esos talleres que enriquecen y estimulan ya no solamente a las personas que tienen la enfermedad, sino también a familiares, mediante los grupos de apoyo, como bien comentaba Beatriz, es muy importante que no nos quedemos en los que tenemos, sino que vayamos cada vez a más. Intentamos llegar al máximo de población, porque como todos sabemos, la población cada vez va a ser más, va a haber un envejecimiento mayor y eso, bueno, nos va también a condicionar a que también haya, pues posiblemente haya más casos de lo que tratamos en este congreso. Yo apuntaría, ayer en una de las ponencias se hablaba de que cuando tú te recibes si te rompes una pierna y te tienes que operar y demás, tienes una rehabilitación, ¿no? Pero si tienes una demencia no te ponen el tratamiento y si eres la familia, pues tampoco. Yo creo que una de las soluciones para que esto llegara en el momento en el que tiene que llegar y el sufrimiento no llega a ser tan grande por unos y por otros, sería que en la misma hojita que da el neurólogo con el magnífico diagnóstico de usted tiene Alzheimer o demencia, como ponen, degenerativa primaria, que dicen no sé qué es eso, y fuera ahí, junto con la receta del medicamento que se receta, pues usted tiene esta asociación de Alzheimer en cerca de su localidad. Si no lo da el neurólogo, tiene el trabajador social del hospital o del centro de salud o más cercano, y que fuera agrapado, que no se pudiera quitar del diagnóstico y de todas las pruebas complementarias, tiene estos servicios, usted como familiar o usted como usuario de detección precoz, que eso sería ya ideal, bueno, pues puede usted ir a todos estos sitios y a pedir ayuda para dar los siguientes pasos. Si no se hace así, será más complicado. Pues tenemos que ir cerrando porque ya vamos pasados de tiempo, pero como comentábamos anteriormente, ahora tenemos un café y podemos seguir compartiendo, Vamos a estar ahí para poder seguir compartiendo. Pues muchísimas gracias a las personas asistentes por su participación y muchísimas gracias a los ponentes por estas ponencias tan interesantes. Muchas gracias.